No siempre tenemos tiempo para leer todos los documentos del Magisterio Social y por eso me pareció interesante poder presentar esta nueva exhortación apostólica del Papa Francisco, Laudate Deum, que resulta de mucha importancia para eh, completar lo que él ya mismo había expresado hace 8 años en Laudato Si. Tiene que ver con la preocupación por el cambio climático. Está dirigido a todas las personas de buena voluntad. Voy a ir recorriendo algunos textos más representativos, es un documento más bien breve, pero muy exhortativo. Alaben a Dios por todas sus criaturas. A los 8 años de Laudato Si, el Papa vuelve a insistir sobre la urgencia de tomar medidas drásticas con respecto al cambio climático. Se hace eco en la introducción de lo que dicen los obispos de Estados Unidos. Nuestro cuidado mutuo y nuestro cuidado de la tierra están íntimamente unidos. El cambio climático es uno de los principales desafíos a los que se enfrentan la sociedad y la comunidad mundial. Los efectos del cambio climático son soportados por las personas más vulnerables, ya sea en casa o en todo el mundo. El documento tiene 6 capítulos. El primero es la crisis climática global. Por más que se pretendan negar, esconder, disimular o relativizar, los signos del cambio climático están ahí, cada vez más patentes. Y empieza a dar algunas informaciones, algunos datos muy precisos, pese a que hay personas que pretendieron burlarse de estas constataciones o ridiculizar a quienes hablan del calentamiento global. Un bajo porcentaje más rico del planeta contamina más que el 50% más pobre de toda la población mundial y que la emisión per cápita de los países más ricos es muchas veces mayor que la de los más pobres. ¿Cómo olvidar que África, que alberga más de la mitad de los pobres del planeta, es responsable de una mínima parte de las emisiones históricas? Ya no se puede dudar del origen humano antrópico del cambio climático. Más del 42% del total de las emisiones netas a partir del año 1850 se produjeron después de 1990. Desde 1850 hasta hoy la temperatura global aumentó 1,1 grados centígrados, fenómeno que se amplifica en las áreas polares. A este ritmo es posible que en 10 años alcanzaremos el límite máximo global deseado de 1,5 grados centígrados en el aumento de la temperatura global. Algunas manifestaciones de esta crisis climática ya son irreversibles, al menos por cientos de años, como el aumento de la temperatura global de los océanos, su acidificación y disminución de oxígeno, o también la disminución del hielo continental. Con la pandemia del COVID-19 se ha constatado la estrecha relación de la vida humana con los otros seres vivientes y con el medio ambiente. Como insistentemente afirma Francisco, todo está conectado y nadie se salva solo. En el capítulo 2 se habla del paradigma tecnocrático, que es un modo de entender la vida y la acción humana que se ha desviado y que contradice la realidad hasta dañarla. La inteligencia artificial y las últimas novedades tecnológicas parten de la idea de un ser humano sin límite alguno, cuyas capacidades y posibilidades podrían ser ampliadas hasta el infinito gracias a la tecnología. Así el paradigma tecnocrático se retroalimenta monstruosamente. Provoca escalofríos advertir que las capacidades ampliadas por la tecnología dan a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para utilizarlo un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. No todo aumento de poder es un progreso para la humanidad. Basta pensar en las tecnologías admirables que fueron utilizadas para diezmar poblaciones, lanzar bombas atómicas, aniquilar etnias. Un ambiente sano también es producto de la interacción del ser humano con el ambiente, como ocurre en las culturas indígenas y como ha ocurrido durante siglos en diferentes regiones de la Tierra.
La decadencia ética del poder real se disfraza gracias al marketing y la información falsa, mecanismos útiles en manos de quienes tienen mayores recursos para incidir en la opinión pública a través de ellos. Basta pensar en el efímero entusiasmo del dinero que se recibió a cambio de depositar en un lugar residuos nucleares. La casa que se pudo comprar con ese dinero se convirtió en una tumba a causa de las enfermedades que se desencadenaron. Se desarrollan planteos equivocados en torno a la llamada meritocracia, convertida en un merecido poder humano al que todo debe someterse, en un dominio de los que nacieron con mejores condiciones de desarrollo. Una cosa es un sano planteo sobre el valor del esfuerzo, el desarrollo de las propias capacidades y un loable espíritu de iniciativa, pero si no se busca una real igualdad de oportunidades, esto se convierte fácilmente en una pantalla que consolida aún más los privilegios de unos pocos con mayor poder. En el tercer capítulo se habla de la debilidad de la política internacional frente a la tecnocracia, que hace prevalecer el paradigma economicista o tecnológico en detrimento de aquellas vinculaciones más humanas y sustentables, la debilidad de la política internacional. Si bien la historia da muestras de estar volviendo atrás, cada generación ha de hacer suyas las luchas y los logros de las generaciones pasadas y llevarlas a metas aún más altas. Es el camino. No es conveniente confundir el multilateralismo con una autoridad mundial concentrada en una persona o en una élite con excesivo poder. Hablemos sobre todo de organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial, la erradicación del hambre y la miseria y la defensa cierta de los derechos humanos elementales. Sigue siendo lamentable que las crisis mundiales sean desaprovechadas cuando serían la ocasión para provocar cambios saludables. Más que salvar el viejo multilateralismo, parece que el desafío actual está en reconfigurarlo y recrearlo teniendo en cuenta la nueva situación mundial. El Papa invita a reconocer que tantas agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil ayudan a paliar las debilidades de la comunidad internacional, su falta de coordinación en situaciones complejas, su falta de atención frente a derechos humanos. A mediano plazo, continúa el Papa, la globalización favorece intercambios culturales espontáneos, mayor conocimiento mutuo y caminos de integración de las poblaciones que terminen provocando un multilateralismo desde abajo, y no simplemente decidido por las élites del poder. La cultura posmoderna generó una nueva sensibilidad hacia los que son más débiles y menos dotados de poder. No se trata de reemplazar tampoco a la política, porque, por otro lado, las potencias emergentes se vuelven cada vez más relevantes y, de hecho, son capaces de obtener resultados importantes en la resolución de problemas concretos, como algunas de ellas han demostrado en la pandemia. La vieja diplomacia, también en crisis, sigue mostrando su importancia y su necesidad. El mundo se vuelve tan multipolar y a la vez tan complejo que se requiere un marco diferente de cooperación efectiva. Todo esto supone generar un nuevo procedimiento de toma de decisiones y de legitimación de esas decisiones, porque el establecido varias décadas atrás no es suficiente ni parece eficaz. Una mayor democratización en el ámbito global, una política más desde abajo, más desde la sociedad civil internacional, multisectorial, multipolar, y de ahí hacia las organizaciones globales. El capítulo 4 habla de las conferencias sobre el clima, avances y fracasos. Tiene un carácter histórico para después en el capítulo 5 detenerse en la conferencia actual próxima. Desde hace varias décadas, representantes de más de 190 países se reúnen periódicamente para tratar la cuestión climática. La Conferencia de Río de Janeiro de 1992 llevó a la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
un tratado que entró en vigor cuando se alcanzaron las necesarias ratificaciones de los países firmantes en 1994. Estos estados se reúnen cada año en la Conferencia de las Partes, COP, máximo organismo para la toma de decisiones. Algunas fueron fracasos, como la de Copenhague en 2009, mientras que otras permitieron dar pasos importantes, como la de Kioto en 1997. La de París fue otro momento significativo porque generó un acuerdo que involucró a todos. Este Acuerdo de París presenta un gran objetivo a largo plazo: mantener el aumento de las temperaturas medias globales por debajo de los 2 grados con respecto a los niveles preindustriales, intentando aún bajar a los 1,5 grados. Hoy podemos seguir afirmando que los acuerdos han tenido un bajo nivel de implementación porque no se establecieron adecuados mecanismos de control, de revisión periódica y de sanción de los incumplimientos. Los principios enunciados siguen reclamando caminos eficaces y ágiles de ejecución práctica. ¿Qué se espera de la COP26 de Dubái? La próxima. Los Emiratos Árabes Unidos hospedarán la próxima conferencia de las partes. Si confiamos en la capacidad del ser humano de trascender sus pequeños intereses y de pensar en grande, no podemos dejar de soñar que esta COP28 dé lugar a una marcada aceleración de la transición energética con compromisos efectivos y susceptibles de un monitoreo permanente. Esta convención puede ser un punto de inflexión. A pesar de tantas negociaciones y acuerdos, las emisiones globales siguieron creciendo. Es verdad que se puede afirmar que sin estos acuerdos habrían crecido todavía más. Necesitamos superar la lógica de aparecer como seres sensibles y al mismo tiempo no tener la valentía de producir cambios sustanciales. Si hay un interés sincero en lograr que la COP28 sea histórica, que nos honre y ennoblezca como seres humanos, entonces solo cabe esperar formas vinculadas de transición energética que tengan 3 características: que sean eficientes, que sean obligatorias y que se puedan monitorear fácilmente. Esto para lograr que se inicie un nuevo proceso destacado por 3 aspectos: que sea drástico, que sea intenso y que cuente con el compromiso de todos. No es lo que ocurrió en el camino recorrido hasta ahora, y solo con ese proceso se podría recuperar la credibilidad de la política internacional, porque únicamente de esa manera concreta será posible reducir notablemente el dióxido de carbono y evitar a tiempo los peores males. Y ahora pasa a las motivaciones espirituales, invita también a otras confesiones religiosas a hacer lo mismo. Esto se lo recuerda a los católicos, sobre todo en base a textos de la Sagrada Escritura, donde el conjunto del universo con sus múltiples relaciones muestra mejor la inagotable riqueza de Dios, que vio que todo era muy bueno, que la tierra no puede venderse definitivamente, que la tierra es de Dios y todo lo que hay en ella. Las criaturas de este mundo ya no se nos presentan como una realidad meramente natural a partir de Jesús, que estaba atento a la belleza que hay en el mundo, permanentemente con actitud llena de atención, cariño y asombro, y que, resucitado, le da un tono misterioso y orienta la misma creación hacia su plenitud. La cosmovisión judeocristiana defiende el valor peculiar y central del ser humano en medio del concierto maravilloso de todos los seres, pero hoy nos vemos obligados a reconocer que solo es posible sostener un antropocentrismo situado, es decir, reconocer que la vida humana es incomprensible e insostenible sin las demás criaturas. El Papa invita a cada uno a acompañar este camino de reconciliación con el mundo que nos alberga y a embellecerlo con el propio aporte. La idea es que todo suma. Recordar que no hay cambios duraderos sin cambios culturales. El esfuerzo de los hogares por contaminar menos, reducir los desperdicios,
consumir con prudencia, va creando una nueva cultura. Consideramos que las emisiones per cápita en Estados Unidos son alrededor del doble de las de los habitantes de China y cerca de 7 veces más respecto a la media de los países más pobres. Podemos afirmar que un cambio generalizado en el estilo de vida irresponsable ligado al modelo occidental tendría un impacto significativo a largo plazo. Así, junto con las indispensables decisiones políticas, estaríamos en la senda del cuidado mutuo. Y termina con esta frase muy movilizadora, Francisco. Alaben a Dios es el nombre de esta carta, porque un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo. Que esta síntesis posibilite una posterior lectura del texto que no lleva más de 1 hora y cuarto.